están? Bienvenidos a todos los que nos están viendo en este momento a través de las redes. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí desde Río Grande, Tierra del Fuego. Soy la apóstola Ana Calviño y estoy aquí un día más para que podamos compartir una palabra, un tiempo de edificación, de cantarle al Señor. En esta noche vamos a estar compartiendo la palabra junto al apóstol Calviño, así que yo te invito a que puedas, donde estás, puedas tomarte este tiempo, descansar la mente y enfocarte en lo que Dios quiere hablarte. Seguramente, como cada día, Dios tiene algo para decirnos y es nuestra responsabilidad estar atentos con los oídos y los ojos también abiertos, expectantes de todo lo que Él tiene para nosotros. Somos como iglesia responsables de recibir todo lo que Él tiene para darnos para después poder impartirlos a aquellos que tanto lo necesitan. Así que yo quiero invitarte también que en este momento puedas tomar también junto a tu familia este descanso y poder cantar juntos al Señor. Hay alabanzas tan hermosas que edifican nuestro espíritu y yo quiero invitarte que juntos, aunque las redes sean para algunos un impedimento, para otros un acercamiento, que no sean obstáculos para que podamos alabar juntos a nuestro Dios. Estamos en Cristo, viviendo su realidad. Todo fue consumado, fruto de luz, justicia y verdad. Cristo en nosotros, valor, gloria y plenitud. Ya no somos diferentes, somos uno en su luz. En Cristo tengo redención, en Cristo está mi perfección, mi pertenencia, mi lugar, es Cristo mi seguridad. En Cristo sé que pleno soy, en Cristo sé que firme estoy, mi fortaleza y dirección, en Cristo está mi posición. Estamos en Cristo, viviendo su realidad. Todo fue consumado, fruto de luz, justicia y verdad. Cristo en nosotros, valor, gloria y plenitud. Ya no somos diferentes, somos uno en su luz. En Cristo tengo redención, en Cristo está mi perfección, mi pertenencia, mi lugar, es Cristo mi seguridad. En Cristo sé que pleno soy, en Cristo sé que firme estoy, mi fortaleza y dirección, en Cristo está mi posición. Hoy proclamo mi dependencia, garantía de mi herencia. Solo en ti está mi confianza, mi reposo, mi esperanza. Hoy proclamo mi dependencia, garantía de mi herencia. Solo en ti está mi confianza, mi reposo, mi esperanza.
En Cristo tengo redención, en Cristo está mi perfección, mi pertenencia, mi lugar, es Cristo mi seguridad. En Cristo sé que pleno soy, en Cristo sé que firme estoy, mi fortaleza y dirección, en Cristo está mi posición. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Nada tiene valor. Deseo tu eternidad. Lo pasajero no me distraerá. Te quiero adorar. Mis ojos puestos en ti. Eres mi fuente de paz. En tu presencia yo quiero descansar. Tú eres mi hogar. Y al contemplarte, todo se enmudece alrededor. Y al escucharte, mi único deseo es tu voz. Nada tiene valor. Deseo tu eternidad. Lo pasajero no me distraerá. Te quiero adorar. Mis ojos puestos en ti. Eres mi fuente de paz. En tu presencia yo tú eres mi hogar. Y al contemplarte, todo se enmudece alrededor. Y al escucharte, mi único deseo es tu voz. Y al contemplarte, todo se enmudece alrededor. Y al escucharte, tu único deseo es tu voz. Mi único deseo es tu voz.
Eres el agua que no acaba, eres la vida que nos llena. Cristo eres tú, eres el pan que alimenta, eres el agua que no acaba, eres la vida que nos llena. Cristo eres tú, eres el pan que alimenta, eres el agua que no acaba, eres la vida que nos llena. Cristo eres tú, eres el pan que alimenta, eres el agua que no acaba, eres la vida que nos llena. Cristo eres tú. Eres tú quien nos llena. Cristo eres tú. Y al contemplarte, todo se enmudece alrededor, y al escucharte, mi único deseo es tu voz. Mi único deseo es tu voz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más para compartir este tiempo de comunión y palabra. Así es, seguimos haciéndonos eco de esta palabra del año, que es participantes del propósito eterno. Y qué lindo es, a la par de seguir aprendiendo, escuchar canciones tan hermosas como la que escuchábamos recién, ¿no? Que nos habla no solamente de recibir palabras, sino contemplarle a Él. Es la unión perfecta, cuando podemos tener esa comunión, esa intimidad y ser nutridos de la palabra. Sabes que he hablado muchas veces acerca de lo curioso que es el hecho de que la palabra contemplación es una palabra demasiado importante en cuanto a nuestra relación con Dios, y curiosamente se usa tan poco en el ámbito evangélico. Sí. No es una palabra que prácticamente no se usa y tiene tanto significado. Pero no es el tema de hoy. No es el tema, pero qué lindo es poder haber tomado este tiempo juntos y contemplar su hermosura, contemplarle a Él. Y bueno, como decíamos, seguimos trabajando y transitando en este año 2020 tan diferente. Creo que vamos los jóvenes van a ser adultos y viejitos y se van a acordar del 2020. Pues sabes que aún siendo un año diferente, de poca actividad externa, sin embargo, se pasó rápido. Sí. Pareciera que uno metido en la casa y sin poder salir, bueno, que hubiera sido interminable, no sé a los demás, pero se nos pasó muy rápido porque ya estamos
ahí nomás del final. Estamos acá a principios de noviembre, 1 de noviembre, qué tremendo, ¿no? Y en este mes de noviembre estamos transitando el segundo mes del cuarto trimestre, que empezamos hablando de que participamos de la eternidad. Y yo les predicaba el domingo pasado justamente que participamos de la dimensión de la eternidad. Samuel también estuvo con Wadi hablando de esto, vos estuviste también. Sí, o sea, entendiendo qué es esta participación de la eternidad y específicamente de la dimensión que tiene esa eternidad. Pero arrancamos noviembre y nos toca soltar esta palabra para este mes, que es participantes del plan y el misterio eterno. Vamos a hablar de eso en esta noche y como título tenemos el Edén y el plan de Dios. Claro, porque cuando hablamos de un plan, vamos a empezar por ahí, ¿no es cierto? De un plan tiene que ver con un proyecto, algo, no es algo improvisado, sino que es algo justamente planificado, proyectado, y ese plan decimos que es eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue planificado y aún ejecutado en la eternidad, ¿sí? Y decimos que es un misterio porque ese plan se mantuvo oculto por mucho tiempo, por muchos siglos, en forma de misterio, revelándose parcialmente a través de símbolos, de tipos, de formas, hasta que llegó el momento de su revelación, de la realidad y la revelación total, ¿sí? Y pero sabés que esto tiene relación, antes que sigas un poquito más, con lo que yo hablaba el domingo pasado, porque yo hablaba de no ser prisioneros de la temporalidad. Exactamente. Porque justamente el mal enfoque en las situaciones temporales o cotidianas, o sobrevaluar los sufrimientos, y hablábamos del apóstol Pablo, ¿no? En Corintios, donde nos habla de esto, 2 Corintios 4, nos lleva a mirar más lo temporal, lo pasajero, y dijimos que eso nos volvía prisioneros. Y ser prisionero nos impide esto que vamos a hablar hoy, ver el plan y el misterio eterno. Sí, y decir que es eterno implica que no es de este mundo, ni es de este tiempo, que no es el plan B de Dios. No es un parche, no es una improvisación, no es un cambio de rumbo. A veces algunos tienen esa idea, ¿no? De que todo venía bien hasta el pecado y después del pecado Dios tuvo que como que inventar allí algo, ¿no? A ver cómo arreglamos este lío, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Hay un plan eterno que se mantuvo oculto pero que se manifestó. Pero antes de llegar ahí, que uno tiene abundante allí palabra en las cartas apostólicas y todo esto, quisiera que comenzáramos desde el comienzo, porque todo plan o todo proyecto generalmente tiene lo que se llama un anteproyecto, ¿no? O una muestra. Algunos le llaman cuando, por ejemplo, se hace un plan, un plano y un proyecto para un edificio. O una urbanización. O una urbanización, o un puente, una ciudad, no sé, cualquier edificación grande se hace lo que se llama una maqueta, ¿no? Que es una muestra en pequeña escala de lo que va a ser finalmente esa obra. Y podía ver esto en el Edén. Cuando uno mira el Edén, los primeros 3 capítulos de Génesis, podía ver esto como una especie de una maqueta perfecta de lo que iba a ser o era ya el plan de Dios. El diseño perfecto. El diseño, exactamente. El diseño de Dios en cuanto a la humanidad, ¿no es cierto? Y en cuanto al obrar de Dios. Y podíamos ver que el Edén nos anticipa lo que Dios tenía planeado desde la eternidad, ¿sí? Después, es cierto que a causa del pecado, ¿sí? De alguna manera se interrumpe esto, pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero en el Edén podemos ver allí, observar algunos trazos, ¿sí? Trazos mayores, trazos generales de este misterio escondido desde los siglos, con el fin de que podamos alinearnos. Por eso queremos verlo de esta manera, observar esto detenidamente con el fin de que nosotros al ver desde el proyecto original, desde el diseño original, podamos alinearnos a ese propósito y entender lo que después Dios va a ir haciendo con el paso del tiempo. Podemos decir que es una figura y sombra de la realidad que vendría en Cristo. Exactamente. Y la pregunta entonces que nos tenemos que hacer es ¿de qué nos habla el Edén?
porque hay un mensaje. Claro. Ese relato no está en la Biblia así porque sí, ni para informarnos. Si uno mira realmente el relato de la creación, no hay detalles cronológicos de tiempo, ¿sí? O sea, ni sabemos siquiera cuánto tiempo duró todo ese proceso, pues lo tenemos en 3 páginas. Lo tenemos en muy poquitas palabras, lo que puede haber durado, en principio, si lo entendemos literalmente, 7 días de la creación, más el tiempo después de Adán y la creación de Eva, ¿no es cierto? Y todo lo que viene posteriormente, no sabemos cuánto tiempo, pero sí lo que sabemos es que son los trazos a grandes rasgos de lo que es el plan de Dios. Así que la pregunta otra vez es: ¿de qué nos habla este Edén? ¿De qué nos habla este Edén cuando lo observamos detenidamente para encontrar esa figura y sombra, como decíamos, de la realidad que es Cristo? Y en primer lugar podemos decir que Edén nos habla de vida. Nos habla de vida. Génesis 2, versículo 7 dice: entonces Dios el Señor formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Esto es lo primero que observamos en el jardín, ¿no? Vida. Claro. Vida vegetal cuando fueron creadas las plantas, vida animal cuando fueron creadas los animales en todas sus especies. Exacto. Eso es tremendo, o sea, nuestra mente finita no puede llegar quizá a comprender lo que significa que aún el animal más asqueroso, que nos parece más espantoso, fue creación de Dios, no fue producto de la mutación de la ciencia, de nada por el estilo, sino creación de Dios. Y lo más tremendo y glorioso que observamos en el Edén es la vida humana. La vida humana formada desde el mismo polvo de la tierra, que es lo que estamos leyendo, que formó al hombre del polvo de la tierra, y de ese polvo le sopló de su espíritu, de su misma vida, le impartió su vida. Claro, lo que era de la tierra necesitaba el componente divino. Y claro, si no, no se podían unir, porque era tierra. Ya fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo, ¿no? Y esa es la esencia del plan eterno de Dios. Esa es la esencia, la vida. Todo tiene que ver con la vida. Todo gira en torno a la vida. Exacto. Y así como en Edén, lo primero que encontramos es vida, en la vida cristiana, en la vida en Cristo, que encontramos vida y vida abundante, como nos dice la palabra de Dios. Fíjense que Juan 1:4 aparece 44 veces esta palabra vida en el Evangelio de Juan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Ejercicio para su casa, busque las 44 veces que dice en San Juan, todo San Juan, pero acá solamente estamos dando una referencia, si no sería larguísimo. Juan 5 también, ciertamente 24, les aseguro que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán de nuevo la vida. El 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Él es la vida, no es un poco de vida, no es que tiene la vida, Él es. Y aquí vemos un proceso. El Padre tiene vida en sí mismo, no la recibió de nadie, la tiene Él. Él le concede al Hijo, ¿sí? Y el Hijo tiene tener vida, y el Hijo es el que nos provee a nosotros su vida. Su vida. Qué tremendo lo que va generándose entendiendo este concepto. Juan 3:10 dice: el ladrón, un texto muy conocido, 10:10, no viene a robar, matar y destruir, sino que dice: yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida que provee Dios a través de Jesucristo no es mediocre, no es escasa, es una vida en abundancia. Por eso que insistimos tanto de disfrutar de la plenitud de la vida que hemos recibido. Y siempre hacemos la diferencia, ¿no? Que lamentablemente el ser humano ha metido todo esto en una cápsula llamada religión y ha desvirtuado, y nosotros
no creemos en una religión, en dogmas, en ceremonias, en estructuras religiosas, y no solamente el catolicismo ha caído en esto, sino que a veces la iglesia evangélica también, encapsulando la vida en ceremonias, aún en auditorios, en salones, por eso tantos están preocupados en estos tiempos, porque se ha encapsulado lo que en realidad fue diseñado para ser una vida. Y la vida no se puede encapsular. La vida fluye naturalmente. Exactamente. Donde está. Romanos 8:1 dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque por medio de Él, de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Así como hay una ley de la muerte, está la ley de la vida, del Espíritu de vida. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida, nos dio de su vida. Él sí, nosotros hemos recibido su vida. Claro. Él es la vida y nos ha dado su vida. Y bueno, podríamos seguir mencionando muchísimos pasajes que justamente tienen que ver de que el Edén nos habla de vida, así como en Cristo encontramos la plenitud de vida. Exactamente, todo tiene que ver con la vida, ¿sí? Y lo que es muy interesante este último texto, ¿no? El de Efesios. El de Efesios, ¿sí? Que dice que estábamos muertos, ¿no? Y que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, no nos dio una nueva religión. Claro. No se trata de un cambio de religión, se trata de un cambio de naturaleza, de una vida que crece en nosotros y que se manifiesta. Hemos hablado bastante de esto, son temas que lo hemos hablado, por eso los pasamos un poquito rápido tal vez, pero son temas por demás importantes y que no todo el mundo lo entiende, ¿sí? Entender la importancia de la vida que nos ha sido impartida. ¿Y nos podés contar entonces de qué más nos habla el Edén? El Edén también, en segundo lugar, nos habla de responsabilidad, ¿sí? Otro de los aspectos, y que esa responsabilidad se ve reflejada en tres aspectos por lo menos, ¿sí? Pero vamos a leer Génesis 1, 26 al 30, ¿sí? Estamos usando la versión Nueva Biblia Viva, por si alguno está siguiendo, que me gustan las expresiones con respecto a lo que estamos hablando. Génesis 1, 26 al 30. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes y sobre los reptiles. De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen, y a su imagen Dios los creó, y Dios los creó hombre y mujer. Luego Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos, para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. También les dijo, ustedes se alimentarán de toda planta que se reproduzca por medio de semillas y de todos los árboles frutales. Y Génesis 2:15, ¿sí? Después los desarrollamos un poquito estos dos pasajes, dice, Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Tres aspectos, como dije, que tienen que ver con la responsabilidad del ser humano y que son parte de este plan eterno de Dios. Primero, la palabra imagen. Dice que Dios creó al hombre a su imagen. En otras palabras, el ser humano tiene la responsabilidad de reflejar la imagen de Dios. O sea, de ser, escuchaba a un predicador hace tiempo que decía, somos la foto de Dios. ¿Sí? La foto que es la imagen de alguien, no es alguien. Cuando yo tengo una foto no tengo a la persona, tengo una imagen de la persona, que la foto me refleja a esa persona, me recuerda a esa persona. Bueno, cuando dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿sí? No solo que nos creó con atributos o con cuestiones parecidas, por decir de alguna manera, sino que intelecto, exactamente todo lo que tiene que ver con lo que Dios puso como esencia y atributo en nosotros, sino que además para que nos parezcamos a Él, para que seamos su foto y que podamos reflejarlo en la tierra. Esa era la misión que tenían
Adán y Eva o que tenía la humanidad a partir de la creación, ¿sí? Y cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos textos como Efesios 4:22, ¿sí?, al 24, donde Pablo dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, ¿sí?, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados, o sea, quitarse el ropaje primero. Segundo, ser renovados en la actitud de su mente. Y tercero, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza dice que es creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Sí? Como después vamos a ver más adelante también, esa imagen fue distorsionada por causa de la rebeldía del ser humano, pero en Cristo, que es la consumación del plan eterno de Dios, ¿sí?, se renueva esa naturaleza. Por eso no sirve que se nos dé un cambio de religión, un cambio de dogmas, un cambio de pensamiento solamente. Es necesario, para poder volver al diseño original, ¿sí?, del Edén, es necesaria una nueva naturaleza, porque esa nueva naturaleza es creada. Refleja la imagen de exactamente, Dios. imagen de Dios. Me acordaba también del texto de Corintios, ¿no?, de que habla que todos nosotros con el rostro descubierto exactamente reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos un espejo. Exacto. ¿no? Que nos estamos mirando en el espejo, si mirás tu misma cara. Exacto. De la misma manera nosotros debemos, y el Espíritu del Señor es el que nos va transformando de gloria en gloria para parecernos cada vez más a Él. Exacto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahí está. Esa es la, sí, claro. Lo que estás citando es la versión Nueva Biblia Viva, justamente, que me gustó estas dos expresiones, ¿sí? Como reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y luego la última que dijiste, que es cada vez nos parecemos más a Él. A medida que vamos siendo transformados, a medida que se va manifestando esa naturaleza, cada vez la foto es más nítida. Cada vez la foto de Dios en nosotros es más nítida, ¿sí? Y el mismo versículo, que es 2 Corintios 3:18, la Nueva Traducción Viviente me gustó mucho también, porque dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ese es el proceso. ¿Sí? Y esa es la meta de Dios, que reflejemos su imagen. Exactamente, y eso es lo que se restaura a partir del Evangelio, a partir de la consumación del plan eterno, del misterio eterno de Dios. Se restaura este diseño original en el cual tenemos la responsabilidad, y podríamos decir, y el privilegio también, de ser la foto de Dios, de reflejar como si fuéramos un espejo la gloria del Señor, la imagen del Señor, para que el mundo lo pueda ver. Esa es la responsabilidad que se nos ha asignado, por eso se nos dio la vida. La vida no es para decir tengo vida, es con un propósito. Con la vida se puede producir esa transformación y reflejar su imagen perfecta. Sí, y después el segundo aspecto de la responsabilidad lo encontramos allí en el versículo 28, cuando dice que luego Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos para que llenen la tierra. ¿Sí? Y ese tengan muchos hijos nos habla de multiplicación. Una de las responsabilidades que tenía el ser humano era multiplicarse en la tierra. Que aún ese concepto ha sido tan mal interpretado, porque mucha gente cree que solamente vivimos y existimos en función de procrear, ¿no? Y se ha denigrado a la mujer como diciendo: para lo único que estás para procrear. Para exactamente, no era ese el sentido, pero sí el sentido de llenar la tierra. Entonces podemos ver nosotros un proceso. Vemos a un hombre y a una mujer, Adán y Eva, pero después ya vemos hijos, después ya vemos familias, después ya vemos naciones, y todo surgió de ahí, se fue multiplicando por medio de la procreación. Sabes que en estos días, bueno, vos estás al tanto, pero estoy armando el árbol genealógico de mi familia. Y es interesante porque me encontré con que mis bisabuelos, o sea, los papás de mi abuela, ella tuvo 14 hermanos. Wow. Y encontré el árbol, como cada uno de esos 14
está con sus esposas y sus hijos, y los hijos de sus hijos. Y yo miré ese dibujo y digo, todo esto sale de mis descendientes, de mi bisabuelo Vincenzo, que se llamaba, y su esposa, Luisa, y de ellos viene toda una, por parte de mi abuela, que es otro apellido, pero por parte de los Dini, que es otro. Exacto. Y me ha impactado entrar en esos temas. Y justamente relacionándolo con esto, ¿cómo sería si se nos abrieran los ojos espirituales y pudiéramos ver todo lo que salió de Adán y Eva, ¿no? Exactamente. Sí, eso sorprende. Justamente ese es el proceso de la vida también. El proceso de la vida se expande por medio de la multiplicación. Y hay dos expresiones que encontramos ya en el Nuevo Testamento, donde se comienza a consumar todo este plan eterno, que acá en Génesis es una maqueta, pero que después ya es la obra real, ¿no es cierto?, la concreción real. Jesús, por ejemplo, manda a los discípulos y les dice, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Y en ellos a nosotros, la gran comisión, ¿no es cierto? Ese ir y hacer discípulos tiene que ver con esta multiplicación. Y Pablo usa otra expresión en sus cartas, que hablaba de esto los miércoles en el Evangelio Eterno, ¿no es cierto? Que es engendrar hijos espirituales. Habla de ese engendramiento espiritual. Entonces, otra vez, el proceso de la vida. Pero acá ya no es en el plano físico solamente, sino en el plano espiritual, donde nos reproducimos y nos multiplicamos. ¿Cómo? Haciendo discípulos y engendrando hijos espirituales. Y se da la misma dinámica, el mismo proceso, porque cuando, y esto es maravilloso, nosotros vemos a Jesús de Nazaret, como el inicio del Evangelio, ¿no? Y de él vemos a 12 discípulos que él escoge. Después en los relatos bíblicos vemos que además de los 12 había un grupo de 70 que se mencionan. Y después ya en Pentecostés, los 120, y de ahí en adelante, hoy, millones y millones en todo el mundo. ¿Cómo se produjo eso? Por un proceso llamado multiplicación. Que vino a raíz de la vida. Que es el resultado de la vida. Entonces, ven cómo en Génesis vemos de alguna manera esa muestra de todo lo que después se va a consumar por medio del Evangelio. Por ¿sí? eso, la figura y sombra. Exacto. Creo Entonces, que muchos han entendido este concepto y que lo podamos seguir ampliando y entendiendo, ¿no? Claro. Revelación. Exactamente. Entonces, primera responsabilidad dijimos que era la de la imagen, de reflejar la imagen. Y la segunda responsabilidad es la de la multiplicación. Es que se tiene que dar naturalmente la multiplicación si estamos reflejando la imagen de Dios. Tendría que ser esa la respuesta o el resultado obvio. Exacto. Porque la gente ve a Cristo en mi vida, puede creer en Él y ¿qué va a ser? La consecuencia, ¿cómo va a ser? Hijos espirituales y multiplicación. Y hoy que hay en este tiempo tantas estrategias y cosas para tratar de ganar gente y para tratar de hacer crecer la iglesia, ¿no es cierto? Y todo esto, cuando uno, y no está mal en sí mismo algunas de las cosas que uno puede aprender, ¿no es cierto? Porque todos queremos que el evangelio avance y crezca, pero cuando uno mira la primera iglesia, no había estrategias. Lo que había era la impartición de una vida. Sí. Fíjate que comienza allí, a Jesús lo empiezan a seguir, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante empieza a multiplicarse, pero ya en el libro de los Hechos vemos cómo cuando comienza a estar la iglesia en Jerusalén y comienza una persecución. Y por causa de la persecución, con la muerte de Esteban y todo eso, los creyentes, los discípulos, excepto los apóstoles que se quedaron ahí en Jerusalén, el resto de los discípulos, muchos de ellos comienzan a irse a otras ciudades para que no los maten, ¿sí? Claro. Pero donde ellos iban, llevaban la vida. Llevaban la vida y claro. ¿Qué hacían? Y se armaba un lío bárbaro porque empezaban a predicar y se empezaba a multiplicar, ¿no es cierto? Y ese es el resultado natural de la vida, es espontáneo, más allá de que haya una estrategia o no haya estrategia. Donde hay vida tiene que haber reproducción, tiene que haber multiplicación. Tiene que haber milagros, tiene que haber oración, exacto. Tiene que haber todas las manifestaciones del Espíritu. Y del Espíritu, que es el Espíritu de vida, ¿no? Y lo tercero, entonces imagen dijimos,
hablamos de imagen, hablamos de multiplicación y administración. Este es otro aspecto de la responsabilidad que le cabe al ser humano, que tiene que ver con este plan de Dios. El año pasado hablamos de fieles administradores de la gracia, ¿no es cierto? Y fíjate que dice allí en el versículo 28 que el Señor los puso allí en el Edén, dice, o que se multipliquen, le dice allí, para que llenen toda la tierra y la administren. ¿Sí? Otras versiones dice sojuzgar, pero es una palabra que no la usamos tanto. Sí. Me gustó esta versión, Nueva Biblia Viva, que usa el administrar. El hombre era el responsable, el ser humano, de administrar todo lo que Dios creó. De bien administrar, o administrar bien, fielmente. Y después dice en 2.15 que el Señor puso al ser humano en el Edén para que lo labrara y lo cuidara. Así que administrar, labrar y cuidar es la responsabilidad del ser humano. Cuando miramos en términos humanos, el ser humano ha mal administrado. Claro, sigue siendo mal administrador, vamos que malo. En términos humanos y en cuanto a la creación, pésimamente, ¿no es cierto? Ha sido administrada la creación por el hombre, depredando, ¿no es cierto? Destruyendo aquello que Dios creó. Destruyendo la vida, sí, lo principal, ¿no? En todos sentidos el ser humano, por causa del pecado y del entendimiento oscurecido, ha ido destruyendo aquello que se le ordenó que cuidara, ¿no? Y cuando dice que Dios le da autoridad al ser humano, para algunas versiones dice para someter la tierra, no se refiere ni al autoritarismo, no se refiere a la violencia, sino a la capacidad de administrar, ¿sí?, aquello que se puso en su mano, ¿sí? Claro. Ahora, traslademos esto al plano espiritual. A nosotros se nos ha confiado una vida, y esa vida debe ser administrada. Se nos ha dado la gracia de Dios en una multitud de formas, y esa gracia debe ser administrada y debe ser cuidada, ¿cierto? Hay un territorio espiritual que Dios nos dio justamente para ser labrado, para ser cuidado, que tiene que ver con la asignación que tenemos. O sea, de cada una de estas cosas podríamos hablar mucho, pero queremos enumerarlas nada más para que el Espíritu Santo nos vaya mostrando nuestro lugar y nuestra, en este caso, responsabilidad. Por un lado recibimos vida, pero por otro lado se requiere que la administremos. Y Pablo después dice, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. ¿Sí? Entonces, este es un aspecto muy importante que tiene que ver con lo que nos enseña el Edén, ¿no? ¿Qué te parece si leemos el tercer punto? Sí. El Edén nos habla de plenitud. Este es otro aspecto importante. Génesis 2, 8. Luego Dios el Señor plantó un jardín en Edén hacia el oriente y puso en él al hombre que había creado. Dios el Señor hizo que en el jardín se dieran toda clase de árboles hermosos y de frutos deliciosos. En el centro del jardín plantó el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. De la tierra del Edén salió un río que corría a través del huerto para regarlo. Después el río se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, el cual recorría toda la región de Havilá, donde había oro de muy buena calidad. También allí había plantas con las que se hacen perfumes muy finos y piedras de ónice. El segundo se llamaba Gijón y atravesaba toda la región de Cus. El tercero era el río Tigris, que es el que pasa al oriente de Asiria, y el cuarto era el río Eufrates. Todo este pasaje maravilloso, ¿sí?, estos versículos que acabas de leer, nos hablan de la condición. ¿Cuál era el marco, el ambiente y en qué condiciones puso Dios al hombre allí en el Edén? Y esa condición es la plenitud. Quiero hacer referencia a algunas de las palabras del texto, ¿sí? Dice que en el jardín puso toda clase de árboles hermosos y de frutos deliciosos. O sea, no solamente ricos, no eran ricos pero feos pero ricos, ni eran lindos pero feos, eran hermosos y deliciosos, ¿sí? Las dos cosas aparecen. Después habla del oro de buena calidad, habla de perfumes finos, ¿sí? Habla de piedras de ónice, o sea, piedras preciosas. Todo lo que el Señor había puesto como recurso allí en el Edén, ¿sí?, tenía que ver con esto. Y de todo esto que vimos, a mí me surgieron 4 palabras que definen de alguna manera la plenitud
que se vivía en el Edén. ¿Sí? La primera es deleite. El jardín del Edén era un lugar de deleite, no era un lugar árido. Sí. Había, me imagino, también flores de todo tipo, si era un jardín, ¿no? Árboles frutales de todo tipo. O sea, y dice la Biblia que esos árboles eran hermosos, deliciosos en cuanto a gusto, pero también en cuanto a la vista. O sea, Dios no se preocupó solamente de algunos aspectos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo. Entonces, cuando estaban, yo me imagino, Adán y Eva en el Edén, ¿sí? Todo era belleza. Hoy nosotros podemos ver en distintos lugares, cuando vamos, algunos de los lugares se caracterizan por los árboles, otros por los lagos, otros por cataratas, montañas, ¿sí? Porque la creación de Dios incluye el aspecto de la belleza para el deleite del ser humano, para el disfrute del ser humano, que muchas veces lo hemos perdido. ¿Sabes qué? Eso me hace pensar, ¿qué habrá pasado por la cabeza de estas dos personas, Adán y Eva, para no poder haber dejado de lado todo lo que, el deleite que se les presentaba, toda esa plenitud que estaba a su disposición, y de todo eso hermoso, elegir lo que no debían elegir? Sí. Qué contradictorio el pensamiento, pero entendiéndolo a la luz de lo que estamos hablando, de que es figura y sombra, no nos podemos sorprender mucho porque así somos. Así nos pasa. Así nos pasa y así hemos sido muchos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, deleite por un lado. Sí. Por otro lado, satisfacción. Eran hermosos y también para disfrutar, o sea, se me fue la palabra, deliciosos. ¿Sí? Así que era deleite a la vista, satisfacción al comer el fruto, alimento, porque ahí estaba todo, no tenían que ir al supermercado, no tenían que llamar al delivery, ahí estaba, tenían que cuidar y cultivar y ahí estaba todo el alimento que necesitaban. Y todo esto se puede resumir en una cuarta palabra que es provisión. Cuando nosotros trasladamos esto al plano espiritual, o sea, todo, en el Edén todo estaba provisto. No había escasez de nada, ¿sí? Cuando nosotros trasladamos esto al plano espiritual, al plano al plan de Dios justamente, que se nos ha revelado en Jesucristo, encontramos también estos elementos. Cristo es nuestro deleite. Nuestra provisión. Él es nuestro deleite, Él es nuestra satisfacción, que satisface todas nuestras necesidades, ¿sí? Él es el pan de vida, ya hemos hablado en meses anteriores, ¿no? De las mesas, muchísimo. Y Él es la provisión, la provisión total para toda la necesidad primordial del ser humano, es Cristo, ¿sí? Y recuerdo cuando escribí el libro Padre Nuestro, ¿no? Que uno de los capítulos tenía que ver con un mensaje también que predicamos hace mucho tiempo, que se titulaba La cruz fuente de provisión, ¿no? Porque ¿dónde está la provisión? Así como el Edén fue un lugar de provisión, podemos decir que la cruz era un lugar de provisión. Todo lo que nosotros necesitamos fue provisto allí en la cruz. Es lo que dice Pedro, ¿no? En su segunda carta, sí. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Aquí hay una relación directa con Edén. Todo lo que necesitaban Adán y Eva estaba en el Edén. Todo lo que necesitamos nosotros nos ha sido dado a partir de la cruz de Cristo. Y las famosas palabras del salmista David, ¿no? Un adelantado en su época. Exactamente. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Así que, todo lo que necesitamos está en él. Exacto. Entonces el Edén también es un lugar, nos habla de plenitud y tiene que ver obviamente con ese plan eterno de Dios. Y también el Edén nos habla de familia. También es importante esto. Qué interesante que es en Génesis 2, 18, comienza diciendo, Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una compañera que sea de ayuda para él en todas sus necesidades. Dios el Señor formó del polvo de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Luego se los llevó al hombre para que éste le pusiera nombre. Así que el hombre les puso a todos los animales el nombre con que se conocen en la actualidad. Pero, bocho, terrible, ¿no? Sí, inteligentísimo, ¿no?
Pero entre todos esos animales no se encontró ninguno que le sirviera al hombre de pareja adecuada. Entonces Dios el Señor hizo que cayera sobre el hombre un sueño profundo, le sacó una costilla y cerró la carne en el lugar donde la había sacado. Con la costilla hizo a la mujer y se la llevó al hombre. Al verla el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, varona, dice la otra versión, porque fue sacada del hombre. Es por eso que el hombre deja a su padre y a su madre y se casa con su mujer, y los dos llegan a ser como una sola persona. Interesante notar que en todo este relato no menciona a Adán y Eva, porque entendimos que Eva es el nombre que Dios le da después de la caída. Que Adán le da en realidad. Claro, que Adán le da, pero que es acentuado por Dios. ¿Y para qué? Porque ella va a ser la madre de los vivientes en otro contexto que debe ser el Edén, en otro contexto. Sería para otro tema eso, ¿no? Exacto. Pero nosotros, a través de esto, entendemos justamente que hablar de familia, nosotros fuimos diseñados para estar solos, no fuimos diseñados. No es bueno que el hombre esté solo. Claro, y necesitamos saber que tenemos que interactuar con otra persona, en la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la comunidad, con la iglesia. Somos, acá habla que justamente dice que llegarán a ser uno. Pero en ese uno está el perfecto misterio, que aunque somos muchos, somos uno. Bueno, eso es lo que dice Pablo, ¿no? Claro, el matrimonio es así. Somos dos, pero es grande ese misterio y nos constituimos en uno. Y aplicándolo a lo que estamos entendiendo para la iglesia, para este entendimiento en el nuevo pacto, podemos ser muchos en este momento y de otros lugares. En este momento nos pueden estar viendo, no sé, del Pacífico, del norte, del sur, no importa. Pero aunque somos muchos, estamos en esa unidad perfecta que Él declara, que dejará a su padre y su madre, se casará y los dos llegarán a ser como una sola carne. Esa es la unión perfecta de la iglesia con Cristo. Exactamente. Es la unión perfecta. Y también entre nosotros, ¿no? Porque Pablo dice que aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y acá entra también la importancia de permanecer congregados. En estos tiempos también se puede correr el riesgo y el peligro que muchos dicen: bueno, yo estoy cómodo en mi casa, estoy de pantufla y pijama perfecto, yo no lo molesto a nadie, pongo la tele, veo la prédica cuando me da tiempo, si no la puedo ver en el momento, la veo al otro día, no tengo contacto con nadie. Está bien, por un lado por la pandemia, pero me aíslo del cuerpo y no me estoy congregando. Y quizás haya personas que no puedan conectarse siempre, pero están congregadas porque su espíritu está ligado al cuerpo, porque se sabe en cuerpo, porque se sabe en iglesia, porque saben que pertenecen a una comunidad, no física, sino a la comunidad de los santos, redimidos por la sangre del Cordero. Sí, y aunque entendemos la importancia de reunirnos físicamente, ahora que no podemos, hemos explicado en meses anteriores también, que el congregarnos no está relacionado a un lugar físico. Porque hay mucha gente que se junta cuando se puede en un lugar físico, un auditorio, semana tras semana, y no están congregados. Porque no hay comunión. Ahora, podemos estar aislados o separados físicamente, pero en el espíritu congregado. Pero también podemos aislarnos en este momento y perder la comunión, porque no hay interés por los demás, no hay un compromiso con los demás. Entonces, todas estas facetas, hay gente que dice: yo no quiero que termine la pandemia, me decían hace unos días, porque yo estoy bien así. ¿Cómo? Ese es un peligro también, es un gran peligro que nos podemos llegar a mal acostumbrar. Porque aún en este medio podemos sentir esa comunión y podemos trabajar juntos, cada uno de su casa, podemos orar juntos, podemos interactuar de muchas maneras, ¿verdad? Sí, y hay algo que veía recién mientras leía que me pareció interesante, ¿no? Que no lo había visto antes. En el relato que leías allí de Génesis, dice que se le presentó a Adán los distintos animales como ayuda, pero ninguno era adecuado y Dios creó a la mujer. Y pensaba, ¿cómo lo trasladamos esto a nuestro tiempo? ¿No? Y veía en esos animales los sustitutos
que nosotros queremos utilizar, pero que en definitiva no nos complementan, ¿no? Entonces mucha gente utiliza otras cosas, sustitutos que no son la mujer que Dios creó, que es la iglesia. La mujer es tipo de la iglesia, ¿sí? Y que sale del costado del hombre, como de Cristo sale la iglesia, ¿no es cierto? Entonces muchas veces tratamos de creer o pensamos que el trabajo es nuestra ayuda idónea, y el trabajo termina siendo un animal y no la ayuda idónea. A veces pensamos que una profesión, dinero y muchas otras cosas, aún actividades religiosas, van a ser nuestra ayuda idónea, y el Señor nos creó para complementarnos con algo llamado iglesia y familia. La iglesia es su familia, para que en conjunto seamos uno solo. Qué interesante es que entender que Edén nos habla de esa familia, nos habla de esa iglesia gloriosa que, como decís, sale de Cristo, de esa iglesia que se necesita, nos necesitamos, oramos unos por otros. En todas partes del mundo podemos unirnos y orar unos por otros. Es la iglesia la que está ligada no por un lugar físico, sino por la sangre de Cristo. Es la iglesia la que está unida en el mismo espíritu. Tenemos la misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, un mismo Padre, un mismo espíritu. Tantas cosas nos unen que nos hacen ser realmente esa familia. Y que esto tiene que ver justamente con lo que nos habla Edén. Edén se formó esa familia se formó a partir de un hombre que fue sacado de su costilla. Alguien decía en chiste, ¿no? Esto que por eso Dios, por eso no le hizo caso a Adán a Dios, porque le había dado a la mujer, ¿no? Le sacó una costilla para darle esa mujer. Pero más allá de eso, entender que somos parte de Cristo. Somos parte de Cristo, y eso nos hermana, eso nos hace familia. Y que no fuimos creados, reitero esto, perdón que lo enfatice, no fuiste creado para estar solo. Claro. Nadie fue creado para estar solo, y si no tenés una familia que has formado de personas en este mundo, hay una familia en la cual hemos sido injertados y de la que no podemos renunciar. Exactamente. Porque es que como que decir, podés no hablarte con tu hermano, pero sigue siendo tu hermano. Tu hermano, digamos, de sangre, pero sigue siendo tu hermano. Así siendo tu padre. Claro, y cuando las personas tienen este razonamiento, que lo hemos escuchado muchas veces, yo no necesito de nadie, están contradiciendo a Dios. Claro. Yo solo me las arreglo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y nosotros decimos, yo solo me las arreglo. Claro. Hay una contradicción muy grande. Por eso Dios crea en el Edén la familia como un tipo y sombra de lo que es la iglesia de Cristo. ¿Qué más? Y Edén nos habla de pureza. También. Dice Génesis 2:25, aunque en este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, no se sentían avergonzados. Y nosotros fuimos diseñados para la pureza, fuimos llamados a vivir una vida pura. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, quiero que en todos lados los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contienda, o sea, lo contrario, ¿no? Exacto. La pureza de corazón. Y entendemos por la pureza como que es la manifestación del fruto del Espíritu y del carácter de Cristo que nos gobierna. Entonces no se trata, no peco más, porque estaríamos mintiendo, se trata de más que nada de integridad, de poder ir exponernos a Dios cada día, exponer nuestra vida para que Él obre en nuestro interior, nosotros poder, si hemos pecado, pedirle perdón, si hemos fallado, arreglar en esa situación y continuar viviendo. Por eso creo que tiene mucho que ver con integridad. Tiene que ver con eso, y tiene que ver con un estado interior. Es muy interesante porque dice el texto que acababas de leer, el 2:25, que el hombre y la mujer estaban desnudos. Ahora, ese estado no es, yo soy libre y hago lo que quiero. Una playa nudista. Una playa nudista, ¿sí? No era ese tipo de libertad, si no me importa nada, nosotros vamos a estar así, total nadie nos ve, no pasa nada.
No, la desnudez estaba sustentada en que no se sentían avergonzados. No es que no le importaba. No había nada que esconder porque no había una mala mirada, no había un mal pensamiento, no había nada que los avergonzara por causa de un corazón puro. O sea, era, por eso en teología, cuando se estudian las distintas etapas, se le llama el estado de inocencia, donde no había ninguna impureza ni en su corazón, ni en sus sentimientos, ni en su pensamiento. Y es interesante porque en la carta de Pablo a Tito, ¿sí? Capítulo 1, versículo 15, Pablo dice, para los puros, todo es puro. Para los que son puros, todas las cosas son puras, o sea, todo es puro. Pero para los corruptos e incrédulos, no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Esto es lo opuesto a lo que pasaba en Edén. Antes de la desobediencia, el hombre y la mujer no tenían corrompidas ni la mente ni la conciencia. Entonces estaban en un estado de inocencia total, de pureza total, donde nada los avergonzaba. No tenían que arrepentirse de nada porque no había nada que los avergonzara. Y nada obstruía ni la comunión entre ellos ni la comunión con Dios. ¿Sí? De la cual vamos a hablar más adelante también. Vamos a tener que seguir el próximo domingo con esto porque sí, da para bastante, ¿sí? Entonces, pero es interesante, para los puros, todo es puro. O sea, hay cosas puras, pero también hay un estado de pureza. Y de eso habla, y esto es lo que nos devuelve la cruz. Claro, en la cruz encontramos ese estado, ¿no? Claro, otra forma de encontrar ese estado de pureza. Exacto, y la nueva naturaleza, volvemos a la vida que nos ha sido impartida, esa vida es pura, y esa vida nos purifica interiormente. Claro, ahora nosotros, el hombre y la mujer inicialmente estaban en un estado total de inocencia. Nosotros hoy luchamos contra una mente corrompida, pero a medida que justamente la vida se va manifestando, ¿sí? A partir de esa manifestación va surgiendo esta pureza. Va surgiendo esta pureza de pensamiento, va surgiendo... Pablo le escribe, por ejemplo, a Timoteo, que era un joven, y le dice, Timoteo, te pido que trates a las hermanas como a tu madre, a los hermanos como a tu padre, a las más jóvenes como tu hermana. O sea, en un estado de inocencia, en un estado de pureza de pensamiento, pureza en las intenciones. Podríamos hablar tanto, ¿no?, de este aspecto, pero ¿qué es lo opuesto a la pureza? O a los que son puros, corruptos e incrédulos. La incredulidad es corrupción de la mente y del corazón, y eso es lo que hace que pensemos mal de todo. Cuando el corazón no está puro, para los que no son puros, todo es impuro. Todo está mal, todo el mundo es malo. Ahora, para los puros, la visión del mundo cambia y entonces dejamos de avergonzarnos tanto, porque ahora lo que domina nuestra vida, sin perder de vista que luchamos contra una naturaleza corrupta, pero lo que ahora gobierna y domina nuestra vida es este estado de pureza. Entonces, repasemos un poquito, ¿sí? El Edén, como una maqueta, como un proyecto, como un plano allí, nos muestra... perfecto, nos habla de vida. Nos habla del plan eterno de Dios, y ese plan incluye vida, ¿sí? Incluye responsabilidad, plenitud, familia y pureza. Esos 5 aspectos, y nos quedan otros más, ¿no es cierto?, para la semana que viene, pero estos 5 aspectos que estaban presentes allí, lo leímos, estaban presentes en el Edén, son parte de ese plan eterno de Dios, ¿sí? No se te ha dado otra vez, no se nos ha dado una religión. Si has creído eso, yo te invito a que puedas arrepentirte de eso, a que puedan abrirse nuestros ojos para entender, y este es el mensaje también que tenemos que hacer correr y predicar. Lo que se nos ha impartido es una vida, esa vida genera responsabilidad, y cuando esa responsabilidad es ejercida, vivimos la plenitud de esa vida, ¿sí? Y esa vida nos inserta en una familia, y en esa vida de familia manifestamos el carácter de Cristo, que es la pureza, ¿sí? Estos son aspectos esenciales del plan eterno de Dios. Amén. Que
Esperamos realmente que todo esto pueda ser revelado a nuestro espíritu, que nuestro entendimiento sea iluminado y que podamos ver realmente la figura y sombra de Edén en relación a la vida en Cristo que hemos heredado y que podamos de esa manera darle gracias a Dios. ¿Qué te parece si oramos? Por supuesto. Y que podamos darle gracias a Dios y, como decías recién, poder continuar con esto y darle gracias a Él porque tenemos una vida eterna, tenemos una vida nueva, tenemos una vida que trasciende todo lo que podamos imaginar. Gracias, Señor, por esa vida que nos has dado, la vida de Cristo, la vida de tu Hijo que gobierna nuestro ser. Gracias, Señor, porque de esta manera somos responsables, nos hacemos responsables de todo lo que nos has dado para administrar, para poder manejar, para poder ordenar. Gracias, Señor, porque todo esto también, Edén, nos habla de plenitud. Plenitud, tenemos alimento, tenemos vida, tenemos delicias a nuestra diestra, tenemos todo lo que necesitamos en tu persona. Gracias, Señor, por la familia en Cristo, en la cual hemos sido insertados, en la cual hemos sido adoptados. Gracias por esa familia. Gracias porque podemos manifestar, porque estamos en Cristo y porque hemos sido atravesados por la cruz, la pureza de vida que vos querés que expresemos. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta noche. Bendecimos a cada hermano, que puedan ser iluminados los ojos del entendimiento para comprender y ver el diseño perfecto del Edén como una réplica de lo que hemos y lo que tenemos hoy, de lo que disfrutamos hoy. Amén. Amén.